Buenas noches a la audiencia. Hola, Daniel. Buenas noches, Néstor, ¿cómo le va? 2018. Volvimos, Néstor. Volvimos. Sí, señor. Como decía Fray Luis de León, cuando retomó su cátedra después de 20 años de exilio, nosotros nos pasaron 20 años, ni estuvimos en el exilio. Pero pasaron unos meses. Pasaron unos meses y podemos decir, como decíamos ayer, vamos a retomar nuestra agenda, porque hay muchos temas nuevos y hay otros que hemos dejado el año pasado y queremos retomarlo para compartirlos con nuestra audiencia. Así es. Felices de volver a tener este contacto con ustedes. 14º año consecutivo, empezamos en el año 2004 con Néstor. 14º año consecutivo de aquí a ahora con nuestra conducción. Aquí ahora un programa que tiene una trayectoria más amplia aún. Así que hoy 3 temas, como hacemos habitualmente, 3 temas que nos parecen de mucha actualidad. 2 tienen que ver con cuestiones que se conmemoraban o se ponían de relieve el pasado 2 de abril. Las Malvinas, vamos a hablar de las Malvinas, y el autismo, el Día Internacional de la Concientización sobre el Autismo. Vamos a hablar de esos 2 temas, y el otro tema es un tema que nos preocupa mucho, que va a estar en nuestra agenda, como lo estuvo desde hace muchos años, y que tiene que ver con este compromiso de Radio Canal con promover el uso del casco. Van a estar con nosotros las principales autoridades de la Municipalidad de San Francisco que tienen a su cargo este tema. El primer bloque, 2 de abril, Día Internacional de la Concientización sobre el Autismo, y la licenciada Mabel Cacciarelli, que tenemos el gusto de recibirla. Mabel, buenas noches, gracias por aceptar la invitación. Buenas noches, ¿cómo les va? Te vamos a convocar seguido, si nos llevas el apunte, porque hay varios temas que nos interesa la perspectiva psicológica, ¿no? En este caso, bueno, queremos hablar del autismo, pero tenemos en carpeta hablar sobre el aborto, por ejemplo. Nos interesa saber el impacto que tiene sobre las personas en términos psicológicos esta cuestión, bueno, y hay varios otros temas. Mabel, autismo, Día Internacional de la Concientización sobre el Autismo. ¿Por qué es necesario que exista así un Día Internacional para hablar de este tema, y qué es el autismo? Bueno, me parece importante señalar, desde cuándo se conoce el concepto de autismo, ¿no? Es un concepto nuevo, pensando en lo que significan los avances científicos, un concepto que aparece en 1943, un médico que estudia particularmente las características de niños que tenían un conjunto de síntomas particulares. Pensemos que en 1943 no es un tiempo demasiado extenso de estudio, ¿no? Y esto va de la mano de tu pregunta de por qué es necesario un día de concientización. Es porque como sociedad tenemos mucho todavía por conocer, ¿sí? Y mucho por avanzar, no solo a nivel científico, sino también a nivel de nuestra cotidianidad. ¿Por qué? Porque nuestros hijos pueden estar en contacto con chicos con esta dificultad en la escuela, en el consultorio, ¿no? Pueden llegar niños o adultos con estas particularidades. Entonces, como sociedad es una obligación estar conociendo los últimos detalles, porque es una cuestión que ha ido avanzando también con los años, ¿sí? Lo que se conoció en un principio dista mucho de los avances a los que hoy tenemos acceso respecto de Mabel, este trastorno. Antes de esta era, digamos, de conocimiento de esta problemática, ¿podemos decir que el autismo y los problemas similares eran ocultados? El chico, el niño o la niña que padecía de este síndrome prácticamente era separado de la sociedad. Bueno, es muy interesante este cuestionamiento, porque por ahí yo siempre pienso que en la historia, digamos, hay cierta sintomatología que culturalmente tiene un peso en cuanto al prejuicio, en cuanto a la ignorancia y en cuanto a la estigmatización, que es muy diferente a otras, ¿no? En general, toda la sintomatología que no tiene una explicación concretamente biológica, donde podemos ver, por ejemplo, que tal
disfunción responde a que un órgano dejó de funcionar como funcionaba y eso se lo puede ver en un estudio. Cuando no hay nada de esta apoyatura, ¿sí? Y sobre todo lo que tiene que ver más con síntomas de orden de lo mental, ¿sí? Han generado a nivel de nuestra historia siempre discriminación, rechazo, incomprensión, explicaciones prejuiciosas frente al desconocimiento de las causas. ¿Me equivoco si digo que esta dificultad en comunicarse que tienen los niños y niñas con este síndrome no significa que carezcan de inteligencia? No, incluso, dentro de lo que es el autismo, que es un trastorno, volviendo a lo que preguntabas, Daniel, es un trastorno generalizado del desarrollo. Claro. También es conceptualizado como síndrome porque implica un conjunto de síntomas que hacen al desarrollo evolutivo esperable. Cuando algo se trastoca de ese desarrollo evolutivo esperable en un niño, podemos estar enfrente a un trastorno del espectro autista. ¿Por qué también se conoce con este nombre, como trastorno del espectro autista? Porque en general, es un conjunto de síntomas y seguramente cada persona que posee autismo tiene una gama de síntomas que es distinto y particular a los demás. ¿Sí? O sea, no hay un autismo, hay autismo. Exactamente, hay personas, ¿sí? Claro. Con autismo. Exacto. Y pueden haber distintos niveles de autismo, incluso hay algunos tipos de autismo en donde no hay discapacidad intelectual. Al contrario, son niños que por ahí manifiestan superioridad en su coeficiente intelectual. O sea que no está ligado específicamente... No es una forma de idiotismo. No. Las tres áreas que particularmente están, que no funcionan de la manera esperable evolutivamente en esto del neurodesarrollo, son la comunicación, la conducta motora, ¿sí? Claro. Y la interacción social. A ver si entiendo el concepto. Mabel, nosotros como sociedad en función, con un criterio cuantitativo, establecemos ciertos parámetros de normalidad, diríamos. Lo que se espera de un niño en en determinado momento de su desarrollo y de su edad. Sí. Si ese niño no alcanza los desarrollos esperables, los desarrollos dentro de esos parámetros de normalidad, entre comillas, ahí estamos ante una dificultad y eventualmente ante un niño con un trastorno. Eventualmente, porque se tienen que dar muchos síntomas, ¿sí? Claro. Para poder hablar, y son síntomas particulares para poder llegar al diagnóstico de autismo. ¿Y en qué tenemos que prestar atención para eventualmente hacer una consulta? Después, en la consulta el profesional determinará si es o no es un trastorno, pero ¿qué indicadores tenemos los papás para darnos cuenta, para advertir, para parar las antenas y decir, momento, aquí estamos frente a una dificultad? También es esta una cuestión central, porque está sí comprobado, si bien las causas del trastorno del espectro autista son multifactoriales y no hay una identificada como la real, sino que son muchos los factores que intervienen, desde el genético hasta factores ambientales, incluso también se han estudiado cuestiones que tengan que ver con la exposición a ciertas intoxicaciones o el efecto de ciertos metales a nivel de el desarrollo del sistema nervioso central. O sea, hay muchas investigaciones que incluso están abiertas al momento, ¿no? Incluso hay corrientes psicológicas dentro de lo que es mi especialidad, hay corrientes psicológicas que apuntan más a lo ambiental, como causas, a lo histórico ambiental, a los vínculos, y hay corrientes que apuntan más a estas cuestiones más biológicas del neurodesarrollo. Es decir, los padres no tienen por qué sentirse culpables o responsables de este cuadro. No, hubo algunas corrientes, ¿sí? Para ser honesta y tratando de, desde mi humilde lugar, de abarcar todas las posiciones, por lo menos al momento de explicar.
Hay ciertas corrientes, una de ellas es el psicoanálisis, que en su momento, digamos, planteó más la cuestión central respecto del vínculo de este niño con su madre, ¿no? Y hubo ahí, a veces creo que una mala interpretación. ¿El vínculo biológico o el vínculo sentimental? El vínculo afectivo, sobre todo, ¿no? El vínculo emocional. Y hubo ahí, bueno, ¿no? Había una mirada tendiente a, por ahí responsabilizar. Que no había manejado bien el proceso educativo. Sí, sobre todo el vínculo emocional primario, ¿no? Este vínculo de apego inicial, como algo falló ahí. Pero bueno, la verdad es que, digamos, los avances científicos han demostrado que incluso hay una cuestión genética que está en entre las multicausas de las que yo hablaba, y también, bueno, las cuestiones ambientales que puedan también tener que ver, incidir. Pero yendo al tema de los indicadores, que no me quiero ir de allí porque me parece que esto es central, y los padres aquí, por eso la concientización también tiene que ver con esto, claro, con que se hable del tema, con que los profesionales comuniquemos a la sociedad, porque cuanto antes se detecte, cuanto antes se diagnostique a un niño con este síndrome, más opciones terapéuticas tenemos y más posibilidades de avance y de socialización. ¿Y a qué edad hay que empezar a observarlo? En realidad, ¿a los meses, al año, a los 2 años? A ver, la realidad es que generalmente este trastorno del espectro autista se suele detectar entre los 3 y los 5 años. ¿Por qué? Porque es cuando el niño tiene más actividad en sus movimientos, aparece el lenguaje un tiempo antes, en el caso de lo esperable. Entonces, cuando alguna de estas cuestiones evolutivas no aparece de la manera esperable, ¿sí? Ahí generalmente o el médico pediatra o los padres, ¿sí? O a veces algún docente de jardín, empiezan a detectar que algo no funciona como es esperable. Y se alerta a los padres y los padres hacen una consulta. Pero ha habido casos en donde se ha podido detectar desde antes, ¿sí? Desde que el niño es un bebé. Y los indicadores tienen que ver como decía, con el tema de la comunicación. En general, son niños que presentan una marcada dificultad de comunicar, ¿sí? De comunicar de la manera convencional. Digamos, tienen otros modos de comunicar, claro, pero digo, de la manera convencional, por ejemplo, hay algunos niños con autismo que ven retrasada la aparición del lenguaje, el lenguaje verbal, o sea, no hablan ni responden a los llamados de los papás. Lo esperable es que cuando uno llama a un niño, por más chiquito que sea, el niño gire su cabeza hacia donde está el padre, busque con la mirada, y en estos casos estas conductas no aparecen de este modo. El niño se muestra como indiferente, incluso a veces hasta se confunde con la posibilidad de la sordera. ¿Por qué? Porque el niño parece como que no oyera los estímulos auditivos, pero en realidad es como que hay una desconexión en la comunicación con los otros, ¿sí? Incluso la cuestión de la mirada, les cuesta sostener y dirigir la mirada al interlocutor, ¿sí? Son niños que en general suelen preferir estar solos, con objetos y no con otros niños, entonces esto empieza a llamar la atención. Que les cuesta decodificar el gesto humano. Exactamente. Es decir, la risa, el llanto, para ellos no significan un estado de... Exactamente, no lo pueden interpretar y no pueden responder a eso, ¿sí? Lo mismo les pasa al momento de ellos expresar con gestos sus emociones, ¿sí? Suelen tener actitudes de berrinche, sí, frente a cuestiones que no parecen tener un sentido como para semejante manifestación, tienen conductas repetitivas. Sí, por ejemplo, el juego suele ser muy repetitivo. Nosotros decimos los psicólogos que es esperable que en un determinado momento del desarrollo el niño juegue a ser, por ejemplo, juegue a ser Superman, ¿no? Claro. Juegue a que este pedacito de madera es un avión al que hace volar, ¿sí? Esto es el juego simbólico. Estos niños no desarrollan el juego simbólico. Les cuesta comprender lo metafórico, el chiste. Son literales. Ellos entienden el mensaje literal,
¿sí? Y por eso no se pueden conectar frente a la posibilidad del doble sentido o de la metáfora, ¿no? Estos movimientos también repetitivos pueden tener que ver dentro del juego, como decía, con esto de apilar, alinear autos, apilar bloques, y están a lo mejor muchísimo tiempo repitiendo la misma actitud, ¿sí? Y que incluso cuando uno los convoca a hacer otra cosa o a intervenir en ese juego, el niño muchas veces suele mostrar una actitud como de no querer, irritable, exactamente, irritable. También actitudes motoras repetitivas, ¿no? Movimientos tipo aleteo de ¿Y eso se manifiesta brazos. entre los 3 y 5 años? En realidad ahí se suele observar con mayor facilidad, pero digo, los signos aparecen antes, ¿no? Por ejemplo, en el bebé, ¿qué es esperable? Que si uno se pone al bebé enfrente, ¿no? Y uno le hace una sonrisa, o con el solo hecho de poner la cara de un adulto conocido, cercano afectivamente, el chico se ríe. La sonrisa social, la aparición de la sonrisa social. En estos niños no solo que no hay contacto visual, sino que tampoco hay esta respuesta básica esperable en los primeros tiempos, ¿no? Y bueno, y son niños que frente a la mirada del adulto no se conectan, ¿no? ¿La reacción de los padres cuál debe ser? Cuando empiezan a ver estos síntomas que deberían preocuparles. Bueno, ante todo consultar, ¿sí? Consultar, a mí me ha pasado... No dejarlo pasar, no es dejarlo vital pasar. no dejarlo pasar. Es preferible siempre equivocarse y quizás hacer una consulta exagerada, Sí. digámoslo, a quedarse con la duda y que siga pasando el tiempo y que ese niño, ante la posibilidad, si fuese que estuviera dentro de este trastorno, poder recibir la terapéutica Los necesaria. papás muchas veces tenemos temores. Claro. Claro, porque uno cuando tiene un hijo tiene una cantidad de ilusiones que después, con estas características, bueno, hay que rearmar todo eso. Pero si uno se niega, bueno, lo perjudica al chico. Tal cual. Y no hay que tener temor, lo digo desde una experiencia personal, por eso, digamos, el interrogatorio lo hizo más Néstor, porque no quería ser tan autorreferencial. Pero no hay que tener temor porque hay un abanico de posibilidades de desarrollo de estos chicos muy interesante y además, si uno logra resolver algunas cuestiones que tienen que ver con el autoflagelamiento, con los berrinches, que los logra atenuar, son chicos muy, muy queribles, ¿no? Por supuesto. A veces hay síntomas que, por ejemplo, a nosotros, algo que con Carito a los 3 años, Jerónimo, no nos hablaba, pero se plantaba frente al televisor y leía, por ejemplo, los subtítulos de las películas, los leía en castellano y en inglés. Y a nosotros eso que nos parecía algo bueno, en realidad después nos explicaban, no, eso es una hiperlexia, eso es un síntoma de que algo no está funcionando bien. Nosotros lo advertimos recién cuando lo llevamos a la guardería, donde las docentes juegan un rol vital. ¿Por qué? Porque observan el juego, Claro. la interacción con otros niños, la interacción con el adulto, la conducta motora. Digo, durante 3, 4 horas que un niño está en una salita de jardín, ellas observan, por eso es central. Y digamos, nos lo dijo la enseguida, a función. nosotros nos enojó un poquito al principio, vos sabés, por eso la docente tiene un rol ahí. Jerónimo no juega. Claro, nos digo, mirá, llévenlo a ver porque tiene algunas conductas que me llaman la atención. A nosotros nos pareció exagerado en principio. Después, bueno, por suerte abrimos nuestra cabeza y tenías razón. Sí, pero- Después seguimos todos los pasos y llegamos al diagnóstico de un síndrome de Asperger. Sí, que incluso es un síndrome que la capacidad intelectual directamente no se ve afectada, ¿sí? Aparecen otras cuestiones, incluso tiene un coeficiente intelectual a veces superior al estándar. Pero esto de la intervención de los padres, ¿sí? Desde el primer momento del diagnóstico, la intervención, la participación activa en el tratamiento del niño es fundamental, marca la diferencia también. El entorno. El El entorno social o familiar. Y bueno, creo que el gran tema es ese, ¿no? Es la posibilidad de integrar a estos niños no solo en las escuelas, sino que estos niños puedan desarrollar una vida como cualquier otro niño, con algunas particularidades. Algunos necesitarán algún acompañamiento profesional más de cerca, otros quizá no tanto,
con esto que decía de que no todas las personas con autismo tienen las mismas características, pero lo que sí es fundamental, incluso para que este niño se conecte mejor y pueda funcionar mejor a nivel social, que se encuentre con un entorno que lo reciba. ¿Y la sociedad está respondiendo en ese sentido o se muestran los chicos, los compañeros de colegio y los papás reacios a esa situación? Bueno, hay de todo, ¿no? O sea, por ahí uno se encuentra realmente, siendo honesto, con un poco de todo, ¿no? Pero sí creo que hay una evolución, que estamos creciendo. ¿Los docentes? Los docentes, bueno, están mostrando literalmente una apertura y también están abiertos a la posibilidad de capacitarse y empezar a escuchar por ahí las cuestiones que los profesionales intervinientes tienen para hacer, sugerencias, porque es cierto, en la formación docente no se forma un docente para trabajar con niños con estas particularidades. Y muchas veces se ven a veces sobrepasados de tener que trabajar con aulas que son heterogéneas de por sí, sumado a la cantidad de niños que hay en un aula, las exigencias y tener que atender esas particularidades no es fácil, niño, ¿no? Y hablando de tiempo disponible, nos quedaremos horas charlando con vos, Mabel. Pero bueno, pero otros invitados la seguimos. Y la vamos a seguir porque no. el tema presenta muchas aristas para para charlar y para comunicar. Gracias, Mabel. No, gracias a ustedes. Gracias. Nosotros buscamos una pausa. Cuando volvamos, el secretario de Gobierno Municipal y el alto funcionario de la Secretaría de Gobierno nos van a contar cómo ven ellos el tema fundamental del tránsito en general en la ciudad, pero particularmente del uso del casco. Al regreso de la pausa. Estamos en cuenta regresiva para el Mundial. Llévate una notebook Lenovo de 15,6 pulgadas, combo con impresora HP a solo 9.999 pesos o en 15 cuotas fijas de 999 pesos. Solo Execto, tecnología para vivir. Dietética y nutrición, raíces naturales, anexo, hamburguesas de legumbres, pastas frescas para celíacos, hierbas, saumerios, asesoramiento y consultorio de nutrición por la licenciada Karina Rinaldi. Consultas por obras sociales. 1 de mayo 582. Turnos al 1568-7271. Abierto también sábados por la tarde. ¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida. Para el desarrollo de un sistema de atención de patologías complejas es indispensable la incorporación de un equipo de imágenes a la altura de los requerimientos. El Servicio Diagnóstico por Imágenes incorporó un equipo de tomografía computada helicoidal para reconstrucciones multiplanares y 3D que aseguran diagnósticos certeros, mayor confort y seguridad para nuestros pacientes. Clínica Regional del Este. Mucho más que salud. Nuevo único número 438-000. Líneas rotativas en las 24 horas. Central de turnos interno 178. Comparemos el costo de la energía con el resto del país. Recordemos que en diciembre de 2015 la Nación nos vendía el megawatts a 50 pesos y hoy nos vende a 1.070 pesos, o sea un 2.140% más caro. Con este punto en claro y dejando de lado Capital Federal, que no tiene nuestra misma superficie y mucho menos nuestra cantidad de usuarios por kilómetro cuadrado, comparémonos por ejemplo con la provincia de Córdoba y la de Entre Ríos. Y si bien ambas operan algo así como 25.000 kilómetros de líneas, nosotros mantenemos 54.000. Son las únicas parecidas. Un usuario que usa 300 kilowatts paga en Entre Ríos 1.234 pesos, en Córdoba 1.107 pesos y acá en Santa Fe 1.112 pesos. O sea que podemos decir que aún teniendo más límites de envío eléctrico y teniendo mayores costos, nuestras tarifas se equiparan a otras provincias con similares características. EPE, llevando buena energía a toda la provincia.
El gobierno de la provincia de Córdoba informa que en abril la facturación del agua y la luz tendrá modificaciones en beneficio de los usuarios. Con la nueva resolución del ERCEP dictada recientemente, los usuarios de energía eléctrica y agua de nuestra provincia dejarán de abonar en sus facturas cargos ajenos al consumo particular. A partir de abril, las prestatarias deberán modificar las facturas y tendrán que cobrar solo el monto equivalente al uso del servicio y sin percibir tasas, contribuciones municipales u otros servicios que incorporan las cooperativas en el interior provincial. Esta resolución del ente regulador de servicios públicos se enmarca en el consenso fiscal propuesto por Nación y aprobado con mayoría en nuestra legislatura. Las cooperativas y municipios podrán cobrar las tasas que consideren, pero no en las facturas de agua ni de luz. Gobierno de la provincia de Córdoba. Te invitamos a conocer MR Lencería. Vas a encontrar toda la línea de la reconocida marca Cocot. Trajes de baño, Primalup, hasta el calle 13. Y si buscas regalía, billutería, MR es el lugar. Tiene de todo y mucho más. Juan de Garay, 2214. Daniel, el bloque anterior te digo que me encantó. Lo único que me resultó corto, el tema por el cual la habíamos convocado no lo permitían, pero me quedó en la punta de la lengua, ¿no es cierto?, vincular la presencia de ella con este tema. ¿Por qué los argentinos somos tan reticentes, ¿no es cierto?, a someternos a algunas disciplinas sociales que son establecidas en su beneficio? Claro, ¿cómo se explica psicológicamente? Claro. Lo vamos a agendar, ¿para Mabel o para algún otro profesional? Carlos Nino, ¿no es cierto?, que fue uno de los inspiradores del plan de gobierno de Alfonsín, habló mucho sobre la anomia argentina, esta indiferencia con la ley, y hablaba de la anomia boba. ¿No es cierto? ¿Qué es la anomia boba? Esto de no querer cumplir las normas establecidas para protección nuestra. Sí, para protegerse a sí mismo. Sí, yo entiendo que a alguien no le guste pagar impuestos y que lo haga, lo entiendo, ¿no es cierto? Pero que no querer cumplir un casco o un cinturón de seguridad o un tope de velocidad, que son todas normas que hacen a la seguridad colectiva e individual. Bueno, es un comportamiento que llama la atención. Ya es más difícil de explicar. Vamos a preguntar a algún psicólogo. Es más difícil de explicar. Ahora vamos a hablar con los amigos que tienen bajo su responsabilidad las políticas de control del tránsito en general, bueno, y particularmente esta cuestión del casco que se ha llevado 9 vidas en la ciudad de San Francisco, en este conglomerado urbano que conformamos San Francisco, Frontera y Acapulco, en 3 meses. Así que nos acompaña el secretario de Gobierno, el doctor Gustavo Pisitelo. Gustavo, buenas noches, gracias por tu presencia aquí. Muy buenas noches. Son muy amables. A usted por la invitación. Rodrigo Bufa, el doctor Rodrigo Bufa, también director general de Gobierno, y el director general de Tránsito, Adrián Bonavita. Goli para mí, compañero del servicio militar. Ah, ¿sí? Sí, señor, paracaidistas somos con el Goli. ¿Cómo estás, Goli? ¿Bien? Buenas noches. Un gusto tenerlos aquí. Che, más joven que vos parece. Sí, es un pibe, Goli. Tiene por lo menos tiene menos canas. No sé si te pintara la cabecita o no. Es natural lo que es. Porque puede haber ahí una ayuda de la ciencia. Gustavo, es un tema serio. Se ha cobrado 9 vidas. Esas 9 personas, la mayoría de ellos podrían estar entre nosotros si hubieran hecho caso a esta norma municipal que dice que el casco es obligatorio. ¿Cuál es la perspectiva que tienen ustedes, en términos generales, del tema del tránsito, de la evolución de su plan, del plan vial respecto de esta cuestión y particularmente del tema del casco, del uso del casco? Bueno, creo que primero hay que recordar, son varios los programas que ya estamos hablando de este tema, y cuando nosotros iniciamos en el 2015, el gobierno de Ignacio, en diciembre de 2015, el tema tránsito fue uno de los temas que tomamos como un gran desafío para mejorar, por supuesto. Y creamos este programa municipal de cultura vial, que hoy está en su tercer año
de transcurso. Este programa que tiene como finalidad proteger la vida de nuestros ciudadanos, la integridad física de nuestros ciudadanos, que tiene un respaldo importante, que es este convenio con CESBI, que es un organismo reconocido no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional de seguridad y de cultura vial, porque esta cultura vial, estas son malas conductas viales que hay que cambiarlas. Y en este caso, por supuesto, a nosotros estas muertes nos llena de dolor. No queremos más este tipo de muertes absurdas de jóvenes que pierden la vida, pero nosotros consideramos que este programa municipal de cultura vial hay que continuarlo, que ha tenido pequeños grandes pasos, le llamamos nosotros, y uno de los programas anteriores que yo he venido aquí a exponer, te decía que este programa no solamente es del Estado, el Estado pone su parte, pero conlleva necesariamente el acompañamiento de la conciencia ciudadana. Y hoy estamos empezando a ver que esa conciencia ciudadana está empezando a crecer, ¿sí? El tema de las charlas viales del CESBI, en el año 2016 hicimos más de 100 charlas en todos los colegios secundarios, primarios, jardines de infante y guarderías municipales e instituciones que así lo solicitaron. En el año 2017 el CESBI nos planteó una problemática. La fundamental era el tema de la moto y el uso del casco. Por eso fuimos con 16 talleres a los tercero, cuarto, quinto, sexto año de toda la ciudad de San Francisco y de la ciudad de Frontera. Y los vamos a continuar, porque nosotros creemos que el tema de educación es el tema que a mediano y largo plazo nos va a traer los mejores resultados. Pero por supuesto también están los controles, las normas, las sanciones, pero nosotros consideramos que la educación es lo fundamental. Y este año y el año pasado, ver ya colegios secundarios como el FASTA en su momento, el Colegio San Martín, esta mañana el IPET 50 Emilio F. Olmos, la Escuela Roca, la Escuela Bilingüe, bueno, y muchas otras escuelas y también instituciones que están tomando este tema y tratando de lograr esa conciencia ciudadana. Para nosotros es un aliciente muy importante que nos dice que vamos por el buen camino. Esto, nosotros siempre lo decimos, no somos los dueños de la verdad, pero tenemos un programa que es una política de Estado y que tiene que ser continuada. Tiene que ser continuada por nuestro gobierno, por el que vendrá, porque la oposición, y en este caso han solicitado las emergencias viales, y nosotros lo que le decimos es, este programa es una política de Estado permeable y también que acepta sugerencias y acompañamiento. Nosotros a la mañana tenemos muchos mensajes que hacen referencia a todas estas problemáticas, y algunos nos dicen, ¿de qué manera los municipios pueden facilitar el acceso al casco? Porque hay gente que son 3 o 2 o 3 en la familia y algunos son niños, otros son adultos y no pueden comprarlo. ¿Hay alguna política en este sentido? ¿Ustedes están facilitando el acceso al casco? Nosotros llevamos a todos los colegios e instituciones que nos solicitan las charlas de educación vial, estamos llevando cascos para que a través de un sorteo o el mecanismo que los directivos de los colegios, los docentes o de las instituciones crean conveniente, puedan acercarlo a la sociedad. Independientemente de ello, el señor intendente ha ordenado una compra que seguramente a través de reseñas socioeconómicas pueden llegar a ser entregados. Pero quiero decir... La ordenanza que decía que en la primera multa un vale casco. Se estableció un vale casco, ¿eso sigue vigente? Eso o continúa, ya no? Eso continúa. Es una medida educativa y que la vamos a continuar. Eso comenzó en el gobierno de Martín y continúa en el gobierno de Ignacio. La primera falta equivale a un vale de casco. ¿Sí? ¿Qué vale, perdón, un casco, no digamos de alta competición, un casco de las características de los que tenemos aquí a la vista? Tenemos que hablar entre 500 y 1.000 pesos, de ahí para arriba, en cuanto a los valores y los costos. Y con esta tarjeta de ahora, 12... No puede decir por que supuesto, no tengo plata para comprar un yo lo que digo es que debemos pensar
y hacer un clic, en el sentido que si compro la moto, inmediatamente me compro el casco. O antes de tener la moto tengo el casco, porque es mi propia vida, es la vida de mi hijo. Hoy, verlo, los niños el día de ayer en el colegio Julio Argentino Roca, y los docentes que nos decían que el motor de la campaña son los propios chicos. Entonces, que un niño esté haciendo una campaña, o sea, el motor, y que le esté diciendo con el mensaje a sus padres: cuídame, papá, cuídame, porque es mi propia vida la que está en riesgo. Adrián, ¿cuáles son los principales argumentos que exhiben ante los controles las personas que no usan el casco? ¿Les dicen a los inspectores, les dicen a ustedes, cuál es el argumento para no usarlo? Es variada por parte de los conductores de los motocicletas en la ciudad de San Francisco. Muchos alucen de que le molesta, que no escuchan, que no ven. Son motivos para no usarlo directamente. Y los que lo llevan en el brazo tipo codera o en la cabeza mal colocado tipo vincha, como lo denominamos nosotros internamente de la policía de tránsito, lo usan porque consideran que si no lo tienen nosotros le vamos a retener la multa, pero no piensan que es para salvar su propia vida. Es solo para evitar la sanción. Exacto. Y nosotros, cuando hacemos los trabajos operativos en calle, le hacemos mención a eso a los infractores. Es decir, nosotros, si vos venís con el casco puesto y llevas toda la documentación necesaria, no vas a tener ninguna multa. No te vamos a labrar actas si vos tenés todo en regla. Es decir, es variada. En el caso de las conductoras femeninas, aducen el peinado. El peinado. ¿Sí? Es normal que una mujer no diga: y yo me voy a trabajar, voy a salir, me pongo el casco y me despeino. Señora, es su vida. Estamos nosotros cuidándola. Usted llegue al trabajo y peínese de nuevo. Es variada. Como la juventud no la quiere poner tampoco. Rodrigo, los vemos a ustedes, a los tres, ¿no es cierto?, participando de los controles. Hay una resistencia fuerte, porque cuando no hay policías presentes, o incluso habiendo policías, hay episodios de violencia que son fuertes, digamos, y que entrañan un peligro para ustedes, para los agentes de tránsito, incluso para la propia policía. Sí, Daniel, nosotros hemos vivido, bueno, vamos personalmente a los controles con Gustavo, acompañando con Adrián, acompañando a los inspectores, y lo que realmente queremos también valorar es la función de los inspectores, ¿no? Realmente, porque por ahí tienen que vivir determinadas situaciones, hasta hay ciudadanos que reaccionan, hasta han chocado a nuestros inspectores, tirándole el auto arriba, tirándole la moto. Realmente se ve reacciones diferentes en diferentes horarios también. Los horarios de las madrugadas, en los controles de las madrugadas son más complicados. La nocturnidad es complicada. Sí, de noche por ahí es más complicado, las reacciones son más fuertes. También hoy a la mañana hemos vivido, en el control que hemos hecho en la Escuela del Trabajo, hemos vivido también episodios donde la gente se ofusca con este tipo de retenciones, pero es lo que decía recién Adriana y lo que decía Gustavo. No terminan de entender que si no hay infracción, no hay multa. Solamente es un control y siguen su camino, ¿no es cierto? Entonces, la verdad que, la verdad que es lo que a nosotros básicamente no... También me gustaría resaltar la función de las fuerzas, ¿no? El acompañamiento que tenemos con las fuerzas, la fuerza de policía de la provincia, con el comisario Héctor Roldán, el comisario Cabral, que nos acompañan también a los diferentes operativos, y los operativos nocturnos que lo hacemos con la fuerza de gendarmería y con FPA, la Fuerza Policial Antinarcotráfico, que tenemos la mayor colaboración de ellos. En algunos controles no nos pueden acompañar por sus diferentes funciones también que tienen. La problemática del motociclista no es solamente en relación al casco. Vemos papá o mamá montados en sus ciclomotores con 2 o 3 chicos, más el bolso que lo llevan en... Sí, realmente... Gustavo, estamos en vísperas de la entrada en vigencia, el 16 de abril, si mal no recuerdo, de la ordenanza que establece la obligatoriedad de exigir el casco para la carga de combustible. Sin embargo, sabemos que están haciendo ya etapas de prueba, que hay momentos en los que hay ya policías de tránsito o incluso
y personal de seguridad privada en las estaciones de servicio. ¿Cómo están evaluando este periodo de información antes de que entre en vigencia? La verdad, Daniel, la evaluación es muy positiva. Esta es una medida, una decisión política muy valerosa de nuestro intendente de realizar una inversión para proteger la vida de nuestros ciudadanos. ¿Por qué digo esto? Y también destaco el compromiso de los estacioneros, de los dueños de estaciones de servicio, quienes todos se han puesto a disposición y prestan colaboración para que esta medida se cumpla. ¿No es cierto? Por eso. Porque si esas reacciones se dan frente a un cuerpo municipal, frente a la presencia policial, que digamos que frente al estacionero que se acerca y no le quiere la verdad, dar nafta. Digamos, ahora en estos momentos de aplicación ha sido muy positiva, según comentarios de los mismos estacioneros, de los playeros, pero digo, esta decisión política de Ignacio de proteger la vida de nuestros ciudadanos, haciendo una inversión muy importante, porque en estas estaciones de servicio durante el primer mes van a contar con personal de seguridad privada aportada por el municipio, y en esto digo, esta inversión para proteger la vida de nuestros ciudadanos. El ciudadano tiene que entender que lo que está en juego es su vida. O sea, el tema de que las lesiones sin el uso del casco son gravísimas e inclusive muchas veces nos causan la muerte, no las dice un gobierno. Las dicen los facultativos del hospital, los facultativos de las terapias intensivas, las estadísticas. Y muchas veces las respuestas rebeldes y, como decía Adrián, me despeino, tengo calor, y hasta último, es mi propia vida. Y no es... ¿Alguna vez nos han dicho eso acá en el programa? Sí, señor. Y no es solamente tu vida, que es lo más importante, sino que cuando una persona se accidenta, el aparato público sanitario estatal que se pone en movimiento es tremendo. O sea, lo primero, por supuesto, es la protección de la vida. Pero los fondos que se invierten y se gastan en esas situaciones, ¿sí? Situaciones que son evitables. Y como todos sabemos, los recursos en la parte pública son ilimitados y son escasos. Se podrían utilizar en materia de salud en cuestiones que los ciudadanos padecen lamentablemente y que no son prevenibles. Entonces digo, ¿por qué esta rebeldía a no querer? Porque esto es no querer la propia vida. Una novia tonta, como decía, como citaba el doctor Gómez. Bueno, la problemática del tránsito es mucho más amplia, mucho más abarcativa, hay muchísimos temas que nos gustaría tratar con ustedes, pero bueno, estamos en un programa de televisión, no va a faltar oportunidad de que los volvamos a invitar y ojalá podamos contar con su presencia para ver el resto de la problemática del tránsito de la ciudad. Muchas gracias, señores. Nosotros vamos a buscar una pausa. Cuando volvamos, 2 de abril, recordamos los hechos del 2 de abril de 1982 y para referirnos a ese tema vamos a contar en el próximo bloque con un veterano de Malvinas que siempre nos aporta un punto de vista distinto, interesante y que nos hace reflexionar. Así que al regreso de la pausa, el tema Malvinas en esta mesa de Aquí Ahora Actualidad. Colección Otoño-Invierno 2018. Kingston, 25 de mayo, 1984. Daniela nunca llegó a encontrarse con su novio. Dejó el casco porque la despeinaba. No te quedes en el camino. En San Francisco elegimos cuidarnos.
Panadería y confitería Pasta Pastel. Lo esperamos en calle 72, número 135, con muchas novedades. Pan de campo, baby biscuit, masitas de manteca y todas las exquisiteces que ya conoces. Precios de calidad. Roscas de Pascuas. Pasta Pastel, calle 72, 135, Frontera. Cetrogar te da la mejor financiación siempre. Aprovecha 25% de descuento y 24 cuotas con tu crédito Cetrogar. Consulta tu crédito solo con tu DNI. Vení a Cetrogar. Dale. Desayuno, noticias y agenda propia. Para comenzar el día, en Contacto 91.5. Primavera-verano, las mejores marcas a un precio increíble. La Martina, Lacoste, de Ramos, Polo Club, Daniel Hetzer, Tommy Hilfiger, Valentino, lugar 25 de mayo 1807. La Nueva Roma, panadería y confitería. Todas las exquisiteces en un nuevo local, más cerca tuyo. 9 de julio 1851. Pastelería profesional y todos los productos envasados. Vení a conocernos. Bowie, nueva colección otoño-invierno 2018. Lo mejor de tus marcas preferidas. Descuentos especiales todos los días con HSBC y descuentos especiales los viernes con Banco Nación. 10% descuento con ahora 3 y ahora 6. De jueves a sábado, ahora 12 y ahora 18. También de jueves a sábado. Bowie, otoño-invierno 2018. Bueno, Daniel, tema Malvinas, un tema siempre presente, pero en la fecha que hemos pasado es de tratamiento obligado. Sí, señor, y siempre nos interesa tenerlo presente, tenerlo vivo, hacer nuestro reconocimiento como radio canal y como programa a los veteranos de Malvinas y, bueno, fundamentalmente a los caídos de Malvinas. Y hoy lo molestamos a un veterano de Malvinas que siempre nos aporta algún concepto, alguna mirada interesante que nos hace reflexionar, con la que uno puede estar de acuerdo o no, pero que, bueno, que nos sacude un poco. Así que está con nosotros Juan Medina. Juan, Daniel, buenas noches. Gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes por invitarme, porque la verdad que nosotros, digamos que en la vorágine de la información, parece que tenemos que comprimir todo un solo día, porque Claro. después en el resto del año no somos noticias. Exacto. Entonces, por ahí complicado a veces comprimir en un rato la Juan, situación. danos tu significado personal. Vos sos un hombre que ha militado en esta causa. Primero sos un veterano de guerra, después has militado en la causa para la reivindicación de los veteranos. Ha transcurrido el tiempo desde aquel 1982 y obviamente uno va resignificando la fecha. ¿Qué significado le das vos en este 2018 al 2 de abril de 1982 en términos de conceptuales? ¿Qué te dice a vos esta fecha? En principio, el 2 de abril fue un acontecimiento histórico para la República, inclusive para el concierto de naciones, porque Malvinas debe ser mirado en un contexto internacional. Es decir, recordarán ustedes que después del Tratado de Yalta, cuando se reúnen los grandes, los vencedores, a dividir al mundo de la posguerra, la idea era, digamos, monitorear al mundo entero. Argentina es parte del mundo. Eso fue en 1945. Después, en Washington, en 1959, el Tratado de Washington lo que hace es crear, por ejemplo, en Antártida, una zona exclusiva de protección. ¿Por qué la Antártida? Bueno, la Antártida tiene recursos singularmente importantes en las experiencias espacial y seguramente el combustible sólido para las experiencias atómicas. Entonces, en ese contexto, pensemos que Malvinas ocurrió en 1982, en tanto que la relación este-oeste estaba, digamos, en un momento muy particularmente caliente, es decir, el Pacto de Varsovia con Rusia a la cabeza y la Alianza Atlántica con Estados Unidos a la cabeza. Había que proteger esa zona de la Antártida
históricamente para que ningún país, ninguna potencia reclamara derechos en esa zona. Entonces, lo que se hizo fue crear una especie de cinturón de protección a través del Tratado de Johannesburgo, de Australia, de la Argentina, pero particularmente con Inglaterra en Malvinas. Porque Malvinas, desde la perspectiva internacional de los países rectores, es una especie de portaaviones enclavado en el Atlántico con rápido acceso a la Antártida, zona a proteger. Para los británicos, Malvinas es una fuente de recursos, de hidrocarburos, recursos vitícolas, y en tanto Inglaterra fuese un país confiable que pudiera sostener ese portaaviones enclavado en el Atlántico para llegar a la Antártida, estaba todo bien. Para nosotros, para los argentinos, es parte de nuestra integridad nacional. Nuestro territorio es el continente más las islas, entre ellas Malvinas. Ahora, Argentina, porque yo he escuchado decir, pero ¿por qué fueron a la guerra? Esto era una alocada visión del gobierno de facto para sostenerse, para perpetuarse en el poder. La verdad que esa mirada es una mirada, de mi juicio, digamos, revisable, porque nadie va a ir en contra del mundo así porque sí. Argentina durante 150 años en Naciones Unidas reclamaba la soberanía de las Malvinas. Un tema de agenda, pero que jamás se trató. El objetivo que se pensó, o que se ejecutó, mejor dicho, el 2 de abril, vamos a decir una cosa, una parte del plan, o el plan fue la recuperación de Malvinas. Esto es lo que estaba planificado. Lo que pasó después del 2 de abril es otra historia. Pero recordamos, en 1976, Lord Shackleton es un buque británico oceanográfico, navegado por las aguas argentinas, y el destructor almirante Storni, con el capitán Antonio Ramón Arosa, que después fue jefe de la Armada, yo formé parte de esa dotación, que fuimos a interceptar al Lord Shackleton. Después de ese episodio, en 1978, en la Navidad de 1978, hubo un operativo que se llamó el Operativo Soberanía, que comprendió el desplazamiento de toda la flota argentina a la zona del Cabo de Hornos. El objetivo era, primero, ver de qué modo se coordinaban todas las fuerzas, quiero decir, la Fuerza Aeronaval, la Infantería de Marina y la Marinería, en un conflicto a gran escala que seguramente habría sido Malvinas. Para esa ocasión hubo movimiento de tropas del Ejército en la frontera con Chile, de la Fuerza Aérea, al sur también, y la verdad que hasta el día de hoy la gente siempre creyó que el conflicto era con Chile. Che, ¿se acuerdan que estuvimos a punto de la guerra con Chile? No, en realidad eso no fue así. Pero vino bien ese dato, porque fue una forma de esconder la real operación que había sido aquella que quedó, digamos, abortada. Pero que después, en 1981, en marzo de 1981, el almirante Anaya, digamos, hombre de la Armada, ¿verdad que fue así? Tomó aquella operación, aquel modelo de operación y lo comenzó a ejecutar. Nosotros a partir del 81 hicimos trabajos muy serios en la zona de Malvinas, estudiar el comportamiento de las mareas, de los vientos, de las temperaturas, considerando que Gran Bretaña, en una presunción de acercamiento a la zona de operaciones, iba a contar con desplazamiento naval. Convengamos que el escenario era básicamente naval o aeronaval, no era un cuerpo a cuerpo. Entonces, los británicos para llegar a la zona tenían que desplazar sus unidades aéreas embarcadas. Y en ese caso, como Gran Bretaña es un país que tiene sus tareas operativas en las zonas cálidas, la aleación de los cascos británicos son aleación para climas cálidos. Entonces había que ver cómo iba a ser el comportamiento de esos cascos en una densidad, en una salinidad y en una temperatura particularmente distinta que es la de nuestro mar argentino. Y con respecto a la capacidad del espacio aéreo, porque el que pudiera dominar el espacio aéreo dominaba el conflicto. Gran Bretaña tenía para eso unidades como los Harrier, que despegue horizontal, los Sea Harrier con despegue vertical, helicópteros, los Bell, los Sea-King, los Sea-Link, pero todos con una propulsión. Digamos que cualquier unidad, como el caso de un helicóptero que navega, reposa sobre 3 factores: el rotor, la propulsión y el timón. Pero la vedette de todo esto es la propulsión. Y la propulsión de las unidades británicas eran turbinas descubiertas para climas cálidos. Ahora bien, esas turbinas iban a comenzar a operar en una zona con temperaturas bajas, con nieve y con viento.
Si ustedes revisan la información de la época, van a ver que en los primeros días, desde que llegaron los británicos, se dominó el espacio aéreo. Ellos lo dominaron. Pero con el correr de los días, eso fue mermando al punto que, por ejemplo, perdieron 31 buques los británicos. Los 31 buques fueron obra de los ataques argentinos y otra parte la hizo el mar. Le consumió los cascos. 31 buques perdieron los británicos en aquella operación. Pero más allá de eso, para nosotros Malvinas, y yo como integrante de aquella fuerza naval, siento que es un gran orgullo universal para los veteranos. Porque los ingleses, o mejor dicho, los que defendían a la Task Force, había, de varias nacionalidades. Ellos venían pagados para un objetivo. Nosotros fuimos con el corazón. Fuimos a defender una causa absolutamente nacional. Juan, si se hubiese cumplido el plan de desembarcar, tomarlas, retirarse, o sea, llamar la atención de la agenda internacional, retirarse, ¿te parece que el plan hubiese, el desenlace hubiese sido mejor que el que fue cuando se decidió mantenerse y dar batalla? Bueno, aquí hay una especulación. Primero porque el objetivo de la Operación Rosario consistía en la zarpada de los buques de la Fuerza Aérea que ocurrió el 28 de marzo hasta la toma de Malvinas, que fue justamente el 2 de abril. La idea era, desde la perspectiva nuestra, con el auspicio, por ejemplo, del informe de la Cancillería, de Nicanor Costa Méndez, con el informe obtenido por el general Mayá Gil en las Escuelas de América, es que eventualmente iba a haber una negociación. Por eso, el operativo se conoció el 1 de abril a las 18, porque hasta ese entonces cabía la posibilidad de un entendimiento diplomático. No ocurrió. Se ejecutó la operación pensando que ahora sí era posible. Bueno, de hecho, las Naciones Unidas dicta una resolución, la 502, que contenía 3 puntos de suspensión de las hostilidades, retiro de las fuerzas argentinas y comienzo de negociaciones. Claro, acá tenemos un tema. No decía nada de las fuerzas británicas, de ocupación de hacía 150 años. Después Belaúnde Terry aparece con otra resolución, la 505, donde sí contempla esto mismo, es decir, suspender las hostilidades, retirar las fuerzas británicas, retirar las argentinas. Inglaterra no aceptó la y no la aceptó. Juan, qué lástima que se nos va el tiempo. Tenemos todos temas que hubiéramos necesitado un programa para cada tema. Pero vamos a volver seguramente también sobre esta cuestión. Un último párrafo. Vos estás planteando, a través de la fundación que representás, la fundación que vos representás, está planteando una serie de reivindicaciones pendientes para los veteranos. Enumeránosla y describirnosla lo más sintéticamente posible. Nosotros tenemos un tema. Primero, hay 2 escenarios, el nacional y el provincial. Sí. En el nacional nosotros tenemos pendientes varias cuestiones que están vinculadas con la atención de los daños de guerra de muchos de nuestros compañeros, que tienen, como consecuencia de su estado de salud, han pasado por las juntas médicas, se han pronunciado las juntas médicas, pero el gobierno nacional sigue conservando esas resoluciones y no les da curso para que estos muchachos puedan acceder al beneficio de un suplemento para atender sus cuestiones, digamos, médico-asistenciales. Y por otro lado, también en la Nación, el año pasado se aprobó una ley de la jubilación anticipada para los veteranos, que está vigente, que se está cumpliendo, pero que en el tercer punto contenía una jubilación equivalente a 3 jubilaciones mínimas, pero el Ejecutivo vetó ese artículo 3º y dejó una jubilación mínima. El dictamen en Comisión de Diputados está ahora para revisar ese veto presidencial y estamos esperando una resolución. ¿Y en el aspecto... ¿La jubilación anticipada sería a los 60 años? No. ¿O es sigue siendo a los 65? No. La jubilación anticipada por los veteranos habla de 50 años. Ah, sí. Y con 20 años de aporte. Bien. Bueno, podría haber una diferencia en eso, una cuestión, pero digamos muy técnica. Y con respecto al escenario provincial, nosotros tenemos... primero Córdoba es una provincia emblemática en el concierto de las provincias de la región centro. Santa Fe, por ejemplo, es una de ellas. Santa Fe tiene, a diferencia de Córdoba, una pensión para los veteranos, que esto es independiente de la pensión nacional. Tiene una pensión, lo que implica un estatus jurídico distinto, porque pueden acceder a los sistemas de salud, en fin, y toda la infraestructura que tiene el Estado, en este caso provincia de Santa Fe, para el caso de los pensionados. Córdoba tiene un subsidio al que llama, yo no sé, hasta con cierta malicia, pensión de guerra. Es un subsidio, por lo tanto, los veteranos de la provincia de Córdoba no tienen acceso a ningún sistema médico asistencial, salvo aquello de la obra social que ellos tienen. Pero por supuesto que tal vez nosotros lo que no hemos logrado es crear una conducción apropiada, con un lenguaje apropiado para ser escuchados,
para poder volcar en realidad frente al gobierno qué es lo que nos está. Es un error nuestro, no sé, pero en verdad nos cuesta mucho hablar con las autoridades, desde una comuna hasta un municipio y hasta la gobernación. El problema debe ser nuestro. Tal vez nosotros no logramos articular apropiadamente una agenda de trabajo. Hay también un reclamo relacionado con la determinación de los límites de ese universo de lo que debe ser considerado combatiente de Malvinas. Sí. Hay mucha gente que estuvo en el continente, que no estuvo en las islas y que ni siquiera tienen estos beneficios que vos consideras magros, ¿no es cierto?, o insuficientes. ¿Qué opinan ustedes respecto de considerar combatientes los que tuvieron en el continente? Bueno, en principio lo que se denomina combatiente es que en el continente no hubo ninguna operación bélica. Bueno, por eso, se define a combatiente aquel que estuvo dentro de la zona de exclusión, llamada zona de exclusión. Ahora, lo curioso es que la zona de exclusión no la determinamos nosotros, la determinaron los británicos. Pero la legislación argentina terminó aceptando esa zona de exclusión. Entonces, los que hemos estado dentro de la zona de exclusión somos veteranos y el resto no. Y sobre ese particular tenemos alguna diferencia, porque todavía hay hoy algunos muchachos que piensan que los que pisaron suelo malvinenses son veteranos, diría yo hasta de primera, y el resto no. Yo me pregunto, la Fuerza Aérea entonces que no pisó el continente, digamos, no pisó suelo malvinense, no son veteranos. Los navales, nosotros perdimos en un solo momento, el 2 de mayo, en una sola operación, de los 649 que están fallecidos como consecuencia de la guerra y durante la guerra, 323 están en el crucero Belgrano. Para nosotros es un santuario. Decimos siempre los marinos, pues yo tengo una mirada naval de todo esto. Los navales no tenemos tumba. Nuestra tumba es el oscuro y frío fondo del mar. Digamos como principio. Bien, se entiende perfectamente. Juan, interesante, como siempre, charlar un rato con vos. Néstor, se nos fue el tiempo. Se nos fue. Un programa intenso, interesante. Nos quedamos con sabor a poco en los 3 bloques. Me quedé con ganas, pero creo que hemos cumplido el objetivo. Y si en el curso de este año 2018 llegamos a mantener un nivel parecido a este, creo que vamos a la corca de oro. Va a ser el mejor año nuestro. Muchísimas gracias por haber acompañado en esta primera de nuestras audiciones del año 2018 y los invitamos de ahora en más los días miércoles para que con Daniel Pastori, el que nos habla, compartamos otro espacio de aquí a ahora actualidad. Muchísimas gracias y muy buenas noches.